Buenos días, nosotros les venimos a presentar la literatura vanguardista. Mi grupo está conformado por Juan Castañeda, Mayra Cubides, Mafe Gámez, Juliana Mora, Angie Rodríguez, Johnny Trujillo y quien les habla, Laura Alvarado. Los temas que vamos a ver en esta literatura va a ser el imperialismo, crisis del 30, movimientos sociales, situación política, los sismos, características, temas, géneros literarios y los principales autores y sus obras. ¿Qué es el vanguardismo? El vanguardismo es la tendencia artística marcada por la innovación, el rupturismo, la experimentación y en general la ampliación de los límites de lo aceptado por el estatuto. Es un término de uso mayoritario en el arte, pero aplicable con el mismo sentido, también a la política, la sociedad, la filosofía y otros ámbitos. El término vanguardismo proviene del vocablo militar vanguardia, que designa a los soldados que llevan la delantera en la información. Dicho término es originario del francés avant-garde y podría traducirse como guardia. Se utilizaron en el ámbito artístico, provienen de los primeros textos del socialismo utópico y eventualmente se popularizó bajo la lógica de que las nuevas formas de arte debían combatir los modelos tradicionales des- desimoni- decimonónicos y academistas. El vanguardismo es una tendencia general presente en todas las épocas y en todas las artes, aunque en algunas épocas con un carácter mucho más claro y definido. Específicamente, constituyó a principios del siglo XX en un conjunto de movimientos estéticos, filosóficos y políticos conocidos como las vanguardias, las cuales procuraban llevar el lenguaje artístico a límites desconocidos, con ideas revolucionarias y procedimientos novedosos. En dicho contexto, hablar de las vanguardias o el momento vanguardista es lo mismo. El vanguardismo tuvo su mayor desarrollo en Europa, en especial en Francia y más tarde en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina y México. Asimismo, se expandió en todas las expresiones culturales, incluso llegó a situarse en discursos políticos como el reciente fascismo en Europa. Para valerse del pensamiento vanguardista, a fin de ganar liderazgo y adeptos. Los vanguardistas apreciaron en medio de una realidad que experimentaba la fuerza de la barbarie, la lucha armada por la soberanía de los países y demás dificultades. De allí que el resultado de otras resulte deslumbrante al imponer una nueva tendencia artística y literaria que estremece los sentidos. El vanguardismo fue el resultado de la convulsión social en un momento histórico y único que renovó la concepción del arte. Cabe mencionar que en muchos grupos vanguardistas hasta se redactaron manifiestos en los cuales se exponían las bases de sus creaciones artísticas como dadaísmo y el futurismo. El imperialismo es un fenómeno complejo y multifacético que ha sido estudiado y analizado por numerosos académicos o expertos en distintas disciplinas. Se puede rastrear su origen desde la antigüedad, alrededor del siglo XIX y del siglo XX, que fue el tiempo en el que alcanzó su máxima expresión. El imperialismo se caracteriza por tener una expansión territorial, el control político, económico y cultural de una nación o imperio sobre otros territorios o pueblos. Esta expansión puede llevarse a cabo de diferentes formas como la conquista militar, la colonización, la anexión de territorios como la Junta de Territorios, la imposición de tratados desfavorables o la influencia económica y política. El objetivo general del imperialismo es obtener recursos naturales como mano de obra barata, mercado para los productos manufacturados y asegurar el dominio geopolítico de un territorio. Las potencias imperialistas buscaban expandir su influencia y asegurar su posición dominante en el escenario internacional.
Durante el periodo colonial, las potencias europeas establecieron colonias en diferentes partes del mundo, explotando recursos naturales y sometiendo pueblos colonizados a un sistema de dominación política y dominación económica. Esto implicaba la imposición de reglas, leyes y estructuras administrativas propias de las metrópolis o ciudades. El imperialismo también tuvo impactos culturales significativos. Las potencias coloniales impusieron su lengua, su religión, sus valores, sus normas culturales y sus normas políticas a las sociedades colonizadas, lo que llevó a la pérdida de identidad cultural y al debilitamiento de las tradiciones locales. Eh, el imperialismo ha sido objeto de críticas debido a sus consecuencias negativas. Los pueblos colonizados sufrieron de explotación de recursos naturales, la pérdida de autonomía política, económica y a la supresión de sus derechos de libertades. También perdieron sus valores culturales, además, el imperialismo contribuyó a la desigualdad global y a la consolidación de las estructuras de poder asimétricas. A lo largo del siglo XX, los movimientos de liberación nacional surgieron en muchas colonias y luchando por su independencia y resistiendo la dominación imperialista. Estos movimientos llevaron al desmantelamiento gradual del sistema colonial y al surgimiento de nuevos estados independientes. Algunas de las características del imperialismo son entre el periodo transcurrido entre 1871 a 1914 se le denominó a un periodo se le denominó como el periodo del imperio, porque en este periodo de la Edad Moderna eh, fue en el que hubo un mayor número de gobernantes que se autotitulaban como emperadores o que eran considerados por los diplomáticos occidentales como consideradores de este título. O, sí. También es un proceso principalmente caracterizado por razones como las económicas o las estratégicas. Este proceso fue un proceso que arrojó como consecuencia la expansión de millones de habitantes del tercer mundo. Bueno, la expansión europea fue un proceso que hizo que una docena de estados se expandiera alrededor de una cuarta parte del mundo. Esta docena fue más que todo estados europeos. La expansión europea fue un proceso histórico de gran envergadura, o sea, un proceso largo que abarcó varios siglos, desde los siglos XV hasta el siglo XX. Durante este extenso periodo, las potencias europeas impulsadas por movimientos económicos o políticos y religiosos se embarcaron en viajes de exploración y colonización que tuvieron un impacto profundo en el mundo. En el siglo XV, los portugueses lideraron la era de los descubrimientos con expediciones marítimas que llevaron al descubrimiento de nuevas rutas comerciales. Bartolomé Díaz y Vasco Gama alcanzaron el Cabo de Buena Esperanza y llegaron a India. Luego de estos viajes allanaron el camino para futuras rutas de exploraciones y establecieron una base para la expansión europea. En 1942, Cristóbal Colón navegó bajo bandera española, llegó a América creyendo haber alcanzado Asia. Después de este descubrimiento condujo a la colonización masiva de América por parte de los españoles y otros países como los europeos. Se establecieron asentamientos permanentes, se saquearon los recursos naturales y se impuso el dominio europeo sobre las poblaciones indígenas. En el siglo XVI marcó una etapa crucial en la expansión europea, ya que los conquistadores españoles, como lo eran Hernán Cortés y Francisco Pizarro, conquistaron los imperios aztecas e inca respectivamente, sometiendo a las poblaciones nativas a la esclavitud y estableciendo colonias para extraer recursos como
el oro y la plata. Al mismo tiempo, los portugueses establecieron vasto imperio en el Océano Índico, controlando las rutas comerciales y estableciendo colonias en lugares estratégicos como lo era Goa, Macao y Malaca. En el siglo XVII las potencias europeas continuaron expandiéndose. Los Países Bajos, como lo era los Países Bajos, Inglaterra y Francia se unieron a la carrera colonial. Establecieron colonias como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Británica de las Indias Orientales para facilitar la explotación de los recursos naturales y el comercio. La expansión europea también estuvo marcada por la trata transatlántica de esclavos, o sea, la comercialización de estados en la que millones de africanos fueron capturados y llevados a América para trabajar en plantaciones, en excavaciones o en minas o algo así. Este comercio de esclavos tuvo un impacto devastador o un impacto muy terrible en las comunidades africanas y dejó un legado de injusticia y desigualdad que aún se siente hoy en día hacia los afroamericanos. Eh, a finales del siglo XIX, el reparto de África entre las potencias europeas en la Conferencia de Berlín llevó a la colonización masiva del continente africano. Las fronteras coloniales eh, trazaron, las fronteras coloniales trazaron sin tener en cuenta las divisiones étnicas o las divisiones culturales existentes en ese tiempo, lo que generó tensiones y conflictos bastante largos o bastante duraderos. La expansión europea llegó a su fin en el siglo XX con el proceso de descolonización. Las luchas por la independencia se eh, intensificaron, se aumentaron en diferentes partes del mundo y los países colonizados lograron recuperar su soberanía, o sea, se lograron recuperar. Aunque la expansión europea dejó un legado completamente controvertido, también tuvo impactos positivos como en los términos de intercambio cultural, en los avances científicos y el desarrollo económico de los distintos países o de las distintas comunidades o regiones. Básicamente, la expansión europea fue un proceso histórico de un largo alcance que transformó el mundo en múltiples aspectos, como los anteriormente nombrados, que fueron los culturales, los científicos y los económicos. También desde el descubrimiento de las nuevas tierras hasta la colonización masiva, la trata de esclavos y los conflictos por la independencia, este proceso dejó una huella duradera en la historia de culturas y sociedades a nivel global. Otra de sus características fue la competencia económica y geopolítica. A comienzos del siglo XIX convivían imperios en decadencia y el imperialismo poco a poco se convirtió en un sistema universal, ya que las potencias buscaban expandir su territorio por motivos económicos como ampliar sus redes comerciales o explotar las materias primas de sus colonias. Como en las décadas anteriores había sucedido lo que fue la revolución industrial y lo que fue una explosión demográfica, se necesitaba movilizar a su población y asegurar sus recursos para satisfacer una demanda creciente a través de tecnologías novedosas. Cuantas más colonias y más territorios abarcaba un imperio o colonizaba un imperio, más poderoso se hacía y más seguro estaba, por lo que de ahí surgió una competición geopolítica para ampliar y asegurar sus dominios. Otra característica es el imperialismo, la doctrina que cambió el mundo. El imperialismo por sí tuvo un gran impacto tanto social
como, como cultural. En las sociedades de países coloniales dio alas al nacionalismo y también dio alas al sentimiento de creerse superior tanto moral como racialmente. Eh, Después de esto, en las décadas siguientes, fueron determinadas por una competición imperial, que fue uno de los factores que potenciaron a la tensión que vivía Europa y que derivó en la Primera Guerra Mundial. La decadencia del imperialismo. La decadencia del imperialismo empezó en los periodos de entreguerra y culminó en la descolonización que fue seguida de la Segunda Guerra Mundial. En las heridas y los defectos que el imperialismo dejó siguen presentes en la actualidad, especialmente en los países que fueron colonizados o que surgieron de la dominación colonial. También existe la interpretación de que el imperialismo sigue existiendo en la política exterior de potencias como lo es Estados Unidos, ya que al considerar sus objetivos, que son equiparables, los juntan también con otras técnicas de dominación. La justificación de los imperios era civilizar eh, territorios lejanos y promulgar los valores liberales. Por lo que anteriormente se había dicho era que el imperialismo lo que hacía era cambiar los valores culturales los valores culturales y los valores políticos que tenía un territorio, pues aquí se está diciendo en la decadencia, y que pues en la actualidad sigue existiendo, de que sigue cambiando sus valores tanto políticos como los valores sociales, como lo son los bailes y las lenguas, entre otros. La misma lógica que hoy en día el inversionismo en muchos estados, que es el salvaguardar la democracia y la globalización frente a la expansión de valores opuestos. La Gran Depresión, también conocida como Crisis de 1929, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta los finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que se afectó a un mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como un paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Tuvo su origen en Estados Unidos, sus efectos se extendieron a casi todos los países industrializados y causaron graves repercusiones económicas, sociales y políticas. El detonante de la crisis fue el colapso de la bolsa de valores de Wall Street del 29 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Este evento marcó el inicio de una caída masiva en los precios de las acciones y llevó a la quiebra a numerosas empresas y bancos. A medida que las empresas cerraban y los inversionistas perdían sus ahorros, se produjo una cadena de eventos que desencadenaron una recesión económica sin precedentes. Para hacer frente a la crisis, los gobiernos implementaron diversas políticas como programas de obras públicas, reformas financieras y medidas de proteccionismo comercial. Sin embargo, la recuperación fue lenta y desigual y no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la economía mundial comenzó a recuperarse por completo. La crisis del 30 dejó una profunda huella en la historia económica y social del siglo XX. Se convirtió en un punto de inflexión en las políticas económicas y financieras, impulsando el surgimiento del Estado de bienestar y una mayor intervención del gobierno en la economía. También generó un mayor escepticismo hacia el sistema financiero y una mayor conciencia sobre la importancia de mantener una
estabilidad económica a largo plazo. Como causas de la crisis del 30 tenemos el auge de la especulación financiera en Wall Street. El crecimiento de la riqueza en los años 20 hizo que muchos individuos se interesaran por la inversión en la bolsa de valores al querer obtener ganancias rápidas. Muchos compraron acciones con dinero prestado y vieron aumentar sus rendimientos. Pero esto no se basó en los valores reales de las compañías, solo se había estado convirtiendo en una apuesta. Como segunda causa tenemos el crack de 1929, que comenzó el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Fue el día en el que se intercambiaron millones de acciones y los valores a estos perdieron hasta un 11%. A pesar del intento de los banqueros y de los empresarios por calmar la situación, las caídas se mantuvieron la semana siguiente. El crack continuó los días 28 y 29 de octubre, entonces se supo que las gigantescas caídas en la bolsa tendrían consecuencias graves para la economía. Los inversores vendieron sus acciones a pérdida y luego no tuvieron suficiente dinero para pagar los préstamos a los corredores de bolsa y a los bancos. En un par de meses los valores se redujeron a la mitad y muchas empresas pequeñas quedaron en bancarrota. Como tercera causa tenemos la sobreproducción y el exceso de oferta, que es el sistema capitalista que se genera en crisis económicas por la abundancia de productos en el mercado. Si los clientes no compran todo lo que se produce, los vendedores tienen que bajar los precios y cuando esto ocurre, el balance de las empresas puede caer en pérdidas y entonces esto no invierte para expandir sus negocios y despiden los trabajadores. El desempleo, que la gente no tenga dinero y no compre productos, así el ciclo se repite y la crisis pues empeora. Esto pasó primero con la agricultura y luego con la industria durante la crisis del 30. Los granjeros americanos incrementaron la producción en tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando se acabó. Producían más de lo que podían vender, ya que Europa dejó de importar tantas cosechas y la producción industrial tampoco encontró el número de consumidores que necesitaba, lo que los llevó a vender a pérdida. Como cuarta causa tenemos los errores de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la Reserva Federal subió a las tasas de interés y esto aumentó el valor de las deudas e hizo más difícil dar o recibir préstamos. Además, permitió que los bancos colapsaran y no planificó medidas para rescatarlos, y docenas de bancos pequeños y regionales quebraron, causando la evaporación de los ahorros de millones de personas. Como quinta causa tenemos el establecimiento de aranceles en el comercio internacional, que son impuestos que se pagan a los países para poder importar o exportar bienes, y el Congreso norteamericano creó nuevos aranceles en 1930 con el fin de que los productos extranjeros fueran más caros. De este modo, pues las personas tendrían motivos para comprar productos nacionales y la demanda haría que las empresas produjeran pues más. Como sexta y última causa tenemos la sequía en el Tazón polvoriento, que aunque no fue una causa directa de la depresión, la sequía que azotó a las planicies centrales de Norteamérica empeoró la situación, y este desastre ambiental arruinó a muchos agricultores y sepultó en arena pueblos y plantaciones en los estados de Texas.
Como consecuencias de la crisis del 30, tenemos consecuencias económicas, consecuencias sociales y consecuencias políticas. Desde el punto de vista económico, la Gran Depresión tuvo importantes repercusiones y numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. Además, el consumo descendió, lo que significó una caída de precios y la circulación monetaria, y muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligadas a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas proteccionistas. Como consecuencias sociales, el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducidos drásticamente sus salarios, y con ello aumentó la desigualdad y afectó la cohesión social y la estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzado durante la década de los 20 en muchos países occidentales se vio truncado. Y no obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada, sino las clases medias se empobrecieron, lo que causó una gran polarización social. Como causas políticas, las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda desde diferentes corrientes políticas e ideológicas. Y en algunos países los totalitarismos de carácter fascista, con Alemania e Italia como principales ejemplos, sedujeron a muchas personas que ansiaban una salida a la difícil situación que se vivía. Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver el socialismo soviético como una posible alternativa. Y a pesar de que muchas diferencias, la intervención económica del Estado, aunque con muchos era un elemento en común, las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. En desarrollo de la crisis. El crack del 29 fue una mayor crisis jamás conocida que estalló el 24 de octubre de 1929. En esta fecha la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios, y esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro a millones de ciudadanos, pero el problema no solo se quedó en Nueva York, sino que se trasladó a todos los países del mundo como un efecto. Afectó a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y entonces, bueno, su situación empeoró, lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York. En el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. La recuperación de los Estados Unidos. El New Deal fue un conjunto de medidas económicas y sociales adoptadas por el gobierno del presidente Franklin para redactar el consumo y la inversión y reordenar el sistema financiero y productivo de Estados Unidos tras el crack de 1929. Bueno, los movimientos sociales del vanguardismo se dieron porque el siglo XX inició con un gran descontento y con un disgusto por parte de la clase obrera y la clase trabajadora y la clase baja, por las reglas o el régimen laboral en el que estaban trabajando y ejerciendo sus labores. Entonces ellos querían eliminar todos estos conceptos antiguos de lo que era el trabajo, y tenían el deseo de ir a buscar algo nuevo, algo novedoso y algo que los beneficiara más laboral y económica y socialmente. Entonces, para conectar con este nuevo activismo obrero, pues los artistas decidieron
em, crear un movimiento cultural que donde predominara el valor de estar a la vanguardia. Estar a la vanguardia significa innovar, protestar, luchar por los derechos, proclamar manifiestos, romper con estos parámetros tradicionales que tanto daño le hacían a la sociedad de ese momento. Romper con esta tradición y ser cosmopolita. Cosmopolita pues significa un ciudadano que tiene la mente abierta, que tiene como el pensamiento de siempre estar innovando y revolucionando y no encerrarse en un solo ideal antiguo y tradicional, sino ir de pronto más allá. Aparte de esto, pues se quería acabar con la burguesía o, bueno, sacudirlos y asustarlos de pronto ver que ellos estaban inconformes con su situación y que podían rebelarse, que tenían el poder de rebelarse contra la clase burguesa. Bueno, la producción artística hizo un gran impacto de manera muy visible eh, a través del arte de la arquitectura, de la pintura, de la lírica y de la escritura. La producción artística como tal, pues se venía por el concepto de lo que era la vanguardia, que era un término acuñado por la parte militar de Francia. Entonces, este término de la vanguardia, pues se dio en Francia como para indicar el deseo que tenían de combatir a todos estos problemas que ya les conté y estar siempre al frente de los cambios y participar en la transformación social eh, y, 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 y de la comunidad. Entonces, pues, digamos que el vanguardismo pues tuvo muchas manifestaciones artísticas. Las vanguardias literarias son unas de ellas y son el conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura del siglo XX. Entonces estos buscaban la libertad de expresión, la revolución, eh, la literatura vanguardista como tal, especialmente a través de la poesía, pues reaccionaba contra los valores, contra las producciones estéticas que se tenían antes y querían pues producir nuevas. Bueno, entonces el primer movimiento vanguardista que tenemos es el impresionismo. El impresionismo se dio, fue el primero que nació en el vanguardismo y se dio tras unos comienzos llenos de pruebas, de obras de pinturas, de escritos rechazados por la comunidad porque no era lo tradicional, no era a lo que la gente estaba acostumbrada. Entonces el impresionismo, pues como tal, nace en una exposición celebrada en los salones de un fotógrafo llamado Nadar. Esta exposición o esta muestra fotográfica, en esta participaban 39 pintores en total y todos estaban conscientes y todos tenían el mismo deseo de siempre defender un mismo objetivo y defender unos mismos ideales. Entonces ellos querían formar un grupo que defendiera esto. Bueno, en esta exposición además pues se encontraba una obra del artista Monet llamada Impresión Sol Naciente, que pues esta pone su atención en captar la realidad del instante, tal como lo dice este género, pues la impresión de la situación que él quería recalcar. Es una pintura de aire libre y en general todas las pinturas impresionistas pues son libres y se realizan en el instante en el que se quiere representar. Es decir que si un artista quería pintar de forma impresionista, pues debía ser rápido, debía ser directo y debía en minutos poder realizar una obra que fuera lo más acercada posible a una fotografía. Pues teniendo en cuenta que digamos que los detalles lumínicos, por ejemplo, van cambiando segundo por segundo, pues necesitaban tener una pincelada muy rápida. Luego tenemos el fauvismo. El fauvismo pues cuestiona el arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. El fauvismo nace, o este término se acuña por el crítico del arte llamado Louis Baselges, que después de ir a una exposición llamada Fauve, pues decide darle un significado a esta palabra. Fauve viene del francés
fiera, y este pues le dio el significado de agresividad del color, de la violencia cromática, de la agresividad entre los contrastes que se veían en la pintura, que ya no hubieran tintas planas y más bien se le daba tanta importancia al color que ya no, que hacían dibujos muy simples. Entonces lo que llamaba la atención era justamente esto, la amplia variedad de colores que se veían, que antiguamente pues no era así. Esto pues los historiadores lo consideran como una respuesta al impresionismo, ya que los dos van digamos que por la misma guía de renovar y de hacer algo diferente a lo que se veía antiguamente. Entonces, por un lado, pues el impresionismo quería dejar de capturar falsamente las situaciones que se veían, y el fauvismo quería dejar de utilizar colores tan planos y tan blanco y negro o claro oscuro y más bien experimentar con nuevas paletas de colores. Bueno, el siguiente movimiento es el suprematismo. Esta vanguardia solamente es sobre el arte de la pintura, no sobre la literatura. Es de origen ruso y comienza con el manifiesto de Kazimir Malevich. Este busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Es decir, que no querían pintar algo que ya existiera o retratar algo que ya existiera, sino crear nuevas producciones. Bueno, además el suprematismo buscaba evitar completamente las referencias o la imitación a la naturaleza. Entonces ellos, en vez de recrear un paisaje, en vez de recrear cosas naturales o seres naturales, pues lo que hacían era utilizar formas geométricas puras y perfectas, como triángulos, como rectángulos, círculos, en especial pintarlas con el color blanco y negro, con algún color muy poco saturado. Es decir, a diferencia de los dos movimientos anteriores, este no buscaba tanto el énfasis en el color, sino en los elementos de la pintura. Entonces, pues al ser obras tan poco saturadas, se le daba mucha importancia a su composición y a la distribución y orden de estos elementos. El constructivismo pues fue una vanguardia que compartió origen con la anterior, con el suprematismo. El constructivismo también nació en Rusia, y esta tenía una alta carga ideológica y política propia de la revolución que se estaba dando en Rusia en el siglo XX. El constructivismo pretende la unión entre las artes de la pintura, la escultura y la arquitectura, ya que los artistas de este género en especial no creían que fueran ramas diferentes, no creían que debían ser consideradas ramas diferentes, sino que todas debían unirse en uno solo. Entonces se compartía el mismo objetivo que tenía una de las escuelas más famosas de la historia del arte, llamada la Bauhaus en Alemania. Entonces este hecho, digamos que no es una casualidad, porque varios artistas constructivistas fueron profesores o impartieron seminarios en algún momento en esta escuela alemana. Entonces digamos que de ahí salen todos estos pensamientos. Bueno, los autores principales o los artistas principales del constructivismo fueron Vladimir Tatlin, Anton Pevsner y Lissitzky. Tenemos al neoplasticismo. El neoplasticismo es una vanguardia de origen holandés y no lo desarrolló una persona, sino un grupo de personas que reciben el nombre de El Estilo. Esto porque era el nombre de la revista en la que este grupo de personas trabajaban, y estas personas también escribían y publicaban sus escritos en esta revista. Entonces, el neoplasticismo es considerado como una prolongación de los valores estéticos del constructivismo. Lo mismo de querer unir las artes, pero su ideología y su afinidad política o su compromiso político no les interesaba a los neoplasticistas, solamente su interés artístico y estético. Bueno, los neoplasticistas además demostraron un intento muy fuerte por aunar disciplinas en proyectos completos. ¿Esto qué quiere decir? Los neoplasticistas
diseñaban edificios, pero además de diseñar los edificios, eran los encargados de diseñar los interiores de estos, los muebles, los colores de las paredes, dónde iban a ponerse los muebles y pues todos los elementos que estuvieran en el interior del edificio. Todo esto en un mismo proyecto, porque entendía que no eran conceptos distintos, sino que iban de la mano. Entonces, con el deseo de huir de las referencias a la naturaleza, recurrieron también a las figuras geométricas puras y a los colores muy saturados, especialmente los colores primarios, y también utilizaban los colores primarios y el negro para darle contraste a la, a los colores saturados que se tenían. Sus principales expositores fueron Theo van Desburg y Piet Mondrian. Bueno, el informalismo fue otro movimiento del vanguardismo que, al igual que el neoplasticismo, se detalla solamente en lo que es la pintura, pero pues todos estos movimientos, aunque no fueran literarios, fueron muy importantes. Entonces ahorita vamos a detallar los que son literarios y por ahora vamos a hablar de los que fueron más que todo sobre la pintura y el arte plástico. Bueno, el informalismo es un movimiento pintórico que integraba muchas tendencias abstractas y gestuales. Este se desarrolló en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a la mano del expresionismo. Bueno, el expresionista Juan Eduardo Quirlot fue el principal teórico de este movimiento y pues se llevó gracias a su nombre. El siguiente movimiento es el creacionismo. Tanto el creacionismo como el ultraísmo sí son movimientos literarios muy importantes del vanguardismo. Hay otros importantes como el expresionismo, pero de esos vamos a hablar en la sección de los ismos. Bueno, el creacionismo fue un movimiento que tuvo mucha fuerza en Latinoamérica, porque llevaba esta estética de los artistas latinoamericanos y llegó en el primer tercio del siglo XX. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica. Bueno, el creacionismo se inició en 1916 en París, pero como les digo, tomó mucha fuerza en Latinoamérica por el poeta chileno Vicente Huidobro. Esta vanguardia literaria establece al escritor como un artesano que va conformando su creación paso a paso, fundamentalmente en la parte poética. Hubo muchos postulados por parte de Huidobro, muchas poesías y muchos versos que marcaron, digamos, que este movimiento. Entre las características principales del creacionismo literario destacan la búsqueda por crear una nueva realidad y el empleo de las imágenes muy metafóricas también. El ultraísmo es un movimiento que se da en España en 1918, en contraposición con el modernismo. El modernismo pues venía, digamos que, liderando en la poesía española de finales del siglo XIX, y este agrupó a españoles, tanto españoles como a hispanoamericanos. El ultraísmo está muy ligado al creacionismo y también al futurismo, y entre las características principales de este movimiento pues está que Jorge Luis Borges destacó la eliminación de elementos innecesarios como el uso de imágenes o metáforas, y les dio otros ejes poéticos diferentes. Situación política. En 1914 estalló la mayor contienda ocurrida hasta entonces en la historia de la humanidad. Las bajas se contaron por millones e implicó a 32 países. Esta fue la Primera Guerra Mundial. En toda Europa se apagan ahora las luces. Puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas, manifestó el Ministerio de Exteriores británico Edward Grey aquel 1 de agosto de 1914. Un mes antes, un nacionalista, Servio Gaviglio Príncipe, había asesinado a Cervejo, el heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando.
Austria culpó a Serbia del asesinato y exigió satisfacciones. Al no lograrlas, le declaró la guerra e invadió su territorio. Rusia, con pretensiones hegemónicas quiere decir que un grupo puede ejercer dominio o poder. Con pretensiones hegemónicas en los Balcanes, llamada a la Hermandad Esclava, movilizó sus tropas. eh, Alemania, miembro de la Triple Alianza, junto a Australia e Italia, mandó un ultimátum a Rusia y Francia, que formaban la Triple Entente, junto a Gran Bretaña. Fases importantes. El 1 de agosto, Alemania declaraba la guerra y Rusia estallaba en el conflicto. 2 días después, Alemania eh, violaba la neutralidad. El 1 de agosto, Alemania declaraba la guerra a Rusia y estallaba en el conflicto. 2 días después, Alemania violaba la neutralidad belga y atravesaba su territorio camino de Francia. Gran Bretaña, que se mantenía dubitativa. Dubitativa quiere decir que en una oración puede expresar posibilidad, intriga o duda. Que se mantenía dubitativa, reaccionó aliándose con sus aliados el día 4. Aquella semana negra dio paso a un espiral de alianza que implicaría los siguientes 4 años a 28 países de todo el mundo, entre ellos Japón y Estados Unidos, contra los países centrales, Alemania, Austria, el Imperio Otomano y Bulgaria. Los alemanes esperaban deshacerse rápidamente de Francia, como había ocurrido en 1870, para volcarse en Rusia. Según el plan Sleeper, directriz de combate del Estado Mayor Central alemán, se incitaría el ataque francés hacia sus unidades agrupadas en la frontera, en una maniobra que permitiría el grueso de sus tropas atravesar Bélgica, rodeándolas por la retaguardia, pero no salió como esperaban. Tras derrotar a los franceses en Moronge y a las Ardenas, y a los británicos del general French en la frontera franco-belga en Dixmude, los aliados se replegaron hasta el Marne. Allí el general francés Joffre, gracias a la movilización de todo tipo de vehículos parisines para llevar tropas al frente, frenó el avance alemán y, de la mano del general Fox, les obligó a que se retiraran a las regiones fronterizas. Al fracasar el avance, allí el general francés Joffre decidió ahí el general francés alemán hacia el Mar del Norte. Los belgas inauguraron la región del río Iser. Se utilizó una línea de frente desde la frontera suiza hasta la Canal de la Mancha, que se convirtió en una sangrienta guerra de trincheras hasta 1918. El fracaso del plan Schiffer en Francia fue aprovechado por los rusos para lanzar una ofensiva que, de no haber sido frenada por el mariscal Hindenburg en Tannenberg, habría alcanzado el corazón de Alemania. Aún así arrebataron Galicia a Austria. En esos dos días, Rusia, Gran Bretaña y Francia firmaban el Pacto de Londres, por el que coordinaban sus fuerzas militares. Más de 100 millones de soldados de una vida de países se enfrentaron por el conflicto bélico de la historia. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, enfrentó a países de todo el mundo y se consideraba todavía hoy
el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, militares y civiles, murieron durante los ataques. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. Bajo las órdenes de Adolf Hitler, el ejército alemán parecía imparable. El mundo de la guerra cambió con la batalla de Stalingrado entre agosto de 1942 y febrero de 1943, cuando los alemanes tuvieron que retirarse por el periodo del invierno ruso. Más de 2 millones de personas murieron en ese enfrentamiento. Eso fue eh, Esa fue derrotada al inicio del declive nazi. Sin embargo, la guerra no terminó en Europa hasta 1945 con la entrada del ejército soviético en Berlín, capital de Alemania y del régimen nazi. Sin embargo, el origen de las hostilidades, eh, era muy, sin embargo, el origen de las hostilidades era muy anterior. Una de las causas de la IgM fue la manera como terminó la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles imponía duras represalias contra los alemanes que habían liderado la ofensiva a Alemania. Perdió su territorio, tuvo que entregar todas las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de países. Ese descontento dio alas a Adolf Hitler y sus ideas fascistas. El Holocausto es una de las consecuencias más graves y tristes de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi acabó en un genocidio étnico, político y religioso en Alemania, los territorios que conquistaban. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron en campos de concentración a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. En total, unos 11 millones de personas murieron. Los avances tecnológicos de la guerra también tuvieron un papel determinante en el IgM. Entre los conflictos, aunque aumentó la potencia y el alcance de los proyectiles, además de mejorar los vehículos de guerra, como tanques, submarinos, buques de guerra y sobre todo aviones bombarderos para atacar a las ciudades enemigas. Pero sin duda el más grave e importante de los avances armamentísticos fue la bomba atómica. Estados Unidos desarrolló esta arma durante años y la utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Más de 200 millones de personas murieron por la explosión de las bombas y los posteriores efectos de la radiación. Desde ese entonces nunca más se ha vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra. Los ismos son términos utilizados para referirse a diferentes movimientos artísticos, filosóficos o ideológicos que surgieron en distintas épocas. Algunos ejemplos de ismos son el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, el romanticismo, entre otros. Cada uno de estos movimientos tiene características y objetivos específicos que los distinguen y los definen en el contexto histórico y cultural en el que surgieron. El periodo de los ismos en el arte y la cultura se extendió desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Durante este tiempo surgieron una serie de movimientos artísticos y filosóficos que buscaban desafiar las convenciones establecidas y explorar nuevas formas de expresión.
Estos ismos abarcaron una amplia gama de estilos y enfoques desde el impresionismo y el postimpresionismo hasta el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, el dadaísmo y futurismo, entre otros. Dadaísmo. El dadaísmo, que desafiaba las convenciones artísticas establecidas mediante la incorporación de elementos aleatorios y absurdos. El futurismo, que celebraba la velocidad, la tecnología y la modernidad. Y el constructivismo, que buscaba integrar el arte con la vida cotidiana y la producción industrial. El dadaísmo también tuvo una fuerte influencia política. Los dadaístas se oponían al nacionalismo, el militarismo, a la sociedad burguesa que consideraba responsables de la guerra. Utilizaban su arte como una forma de crítica social y política, burlándose de las autoridades y cuestionando los valores dominantes. Aunque el dadaísmo fue un movimiento efímero, su influencia se extendió a otros movimientos artísticos y literarios posteriores como el surrealismo. Su legado perdura en la idea de que el arte puede ser una forma de resistencia y subversión, desafiando las normas establecidas y provocando reflexión en el espectador. Los artistas dadaístas rechazaban las normas tradicionales del arte y buscaban romper con la lógica y la razón. Creían que el arte debía ser irracional, absurdo y provocador. Utilizaban técnicas como el collage, el montaje, la escritura automática y los performances para crear obras que desafiaban las ideas preconcebidas sobre el arte. Cubismo. A principios del siglo XX, el cubismo revolucionó la representación visual al presentar objetos desde múltiples perspectivas simultáneas, utilizando formas geométricas y fragmentadas. El surrealismo, por su parte, buscaba explorar el mundo del subconsciente y los sueños, mientras que el expresionismo se centraba en la expresión de emociones intensas a través de formas distorsionadas y colores vibrantes. El cubismo fue un movimiento artístico revolucionario que se desarrolló entre 1907 y 1914, principalmente en Francia. Fue iniciado por Pablo Picasso y Georges Braque, aunque también contó con la participación de otros artistas destacados. Posteriormente, el cubismo sintético introdujo el uso de collage, elementos pictóricos como letras, números y objetos reales en las obras. Se buscaba incorporar elementos de la realidad directamente en la pintura, desafiando aún más los límites del arte tradicional. ¿Qué es el expresionismo? El expresionismo fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló principalmente en Alemania entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Surgió como una reacción contra el realismo, el impresionismo, buscando representar de manera subjetiva y emocional la realidad interna de los artistas. Los artistas expresionistas exploraron temas como la angustia, el miedo, la alienación y la soledad, reflejando las tensiones y los cambios sociales de la época. Utilizaron colores intensos y contrastantes, formas distorsionadas y pinceladas energéticas para transmitir emociones y estados de ánimo. La representación objetiva de la realidad fue dejada de lado en favor de la expresión personal y subjetiva. El futurismo. El futurismo fue un movimiento artístico y literario que surgió en Italia a principios del siglo XX, liderado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Se caracterizó por celebrar la velocidad, la tecnología, la modernidad y la energía de la vida humana. Los futuristas rechazaron el pasado y abrazaron el futuro, buscando romper las tradiciones artísticas establecidas. El futurismo tuvo una visión polémica y provocativa, exaltando el progreso tecnológico y glorificando la guerra como una forma de purificación y renovación. Sin embargo, a medida que el movimiento evolucionó, algunos artistas se alejaron y se centraron en explorar nuevas formas de representación visual. Por último, el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario
que surgió en la década de 1920, liderado por el poeta André Breton. Se caracterizó por explorar el mundo del subconsciente, los sueños y lo irracional, buscando liberar la creatividad y la imaginación sin restricciones. Los artistas surrealistas utilizaron técnicas como el automatismo, donde dejaban fluir libremente sus pensamientos y emociones sin intervención consciente, y collage. Combinando imágenes y objetos de manera inesperada, buscaban romper con la lógica tradicional y cuestionar las normas sociales y culturales establecidas. El movimiento surrealista tuvo una influencia duradera en el arte y la cultura. Abrió nuevas posibilidades de exploración del mundo interior del individuo y cuestionó las estructuras establecidas a través de su enfoque en lo irracional y lo subconsciente. Y el surrealismo buscaba desafiar las convenciones y liderar la imaginación. Características del vanguardialismo. Como primera tenemos la disconformidad con la realidad, que son los artistas y escritores de vanguardia que cuestionaron abiertamente la realidad y se mostraron opuestos a los valores de burguesía. Esto lo expresaron a través de dos caminos distintos, que es la evasión de la realidad, que son los conceptos que se encontraron presentes en el movimiento del vanguardialismo. Este movimiento busca escapar a la realidad cotidiana, desafiar las normas establecidas, utilizando el arte como una forma de expresión trascendiente, los límites de lo convencional, a través de la experimentación y la exploración de nuevas ideas y el vanguardialismo busca generar una ruptura con la realidad existente y abrir espacios para la creatividad y la innovación. La otra es el deseo de cambiar el mundo a través del arte. Se refiere a la creencia de que el arte puede tener un impacto social y político significativo. Los artistas de vanguardialismo buscaban desafiar las convenciones establecidas y cuestionar la realidad existente a través de su trabajo artístico. Creían que al romper con las normas tradicionales y explorar nuevas formas de expresión, podían promover una transformación cultural y política. Como segunda característica tenemos el rupturismo. Eh, los vanguardialistas procuraban romper con la autoridad académica que juzgaba que era arte y que no con base en reglas rígidas. Cuestionaban incluso los circuitos, galerías y museos y los círculos literarios dominantes. El rupturismo expresó en varios aspectos algunos de los más importantes, que fueron el rechazo de la imitación de la naturaleza, que es el rechazo, que es una postura adoptada por el rupturismo en los movimientos de vanguardia. Estos movimientos buscaban romper con las convenciones artísticas tradicionales, explorar nuevas formas de expresión. En lugar de imitar o representar la naturaleza de manera realista, los artistas vanguardialistas preferían utilizar elementos abstractos, simbólicos o elementos surrealistas para transmitir sus ideas y emociones. Consideraban por la imitación directa de la naturaleza limitaba su capacidad de innovación y originalidad. Otro de estos elementos es el rechazo del concepto de la belleza clásica. En el rupturismo, estos movimientos implica que los artistas de vanguardia no buscaban representar la belleza tradicional o idealizada. En cambio, se alejaban de los estándares estéticos establecidos y exploraban nuevas formas de expresión
que lo desafiaban. Las normas convencionales, los artistas vanguardistas valoraban la originalidad, la experimentación y la provocación por encima de la belleza clásica, buscando transmitir emociones críticas, sociales o conceptos abstractos a través de su arte. Como tercera característica tenemos la libertad de expresión. Los artistas y escritores de vanguardias aspiraban a la absoluta libertad de expresión. El arte y la literatura se concebían con una tribuna desde la cual se podía ejercitar la libertad de pensamiento y la libertad creativa. Como cuarta característica tenemos el espíritu de grupo. En general, los vanguardistas se caracterizaron por reunir a un conjunto de artistas o escritores decididos a luchar juntos por la promoción de la idea. En consecuencia, los vanguardias frecuentemente manifestaron literarios. Como quinta característica tenemos la experimentación. Tanto en las artes como en la literatura, los elementos positivos, materiales, palabras o sonidos fueron sometidos a un intenso proceso de la indagación creativa. Ello permitió también la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas. Como sexta característica tenemos la originalidad, que busca en convertir en una obsesión artística de las vanguardias historia, de manera que un movimiento tras otro pretendía romper con el anterior. En contraparte, esto implica asentar tradiciones de modo que las vanguardias tuvieran corta duración. Como séptima característica tenemos la promoción, humor y sarcasmo. Como los vanguardias se oponían a la sociedad burguesa, eran provocados, desafiantes y en algunos casos sarcásticas. Poco a poco surgieron corrientes altamente críticas con el alto estado de la sociedad. Temas. Como primero tenemos el realismo, que es un movimiento artístico que busca representar la realidad de manera objetiva y fiel, sin idealización ni exageraciones. En el contexto de los movimientos de vanguardia, el realismo puede referirse a una reacción contra las tendencias abstractas y experimentales, enfocándose en la representación precisa de la realidad. Como segundo tenemos la revolución, que es un movimiento que se refiere a la idea de transformación radical y ruptura con las convenciones establecidas en el arte y la sociedad. Las vanguardias buscaban desafiar y subvertir las normas tradicionales tanto en términos estéticos como en cuestiones sociales y políticas. Buscaban cambiar la forma en que se percibía y se extendía el arte, rompiendo con la tradición y explorando nuevas formas de expresión. Como tercero tenemos el pasatismo. Es un movimiento que se refiere a la crítica hacia las formas de arte y
y pensamiento tradicionales que se consideraban obsoletas y estacadas. Las vanguardias buscaban romper con el pasado y rechazar todo tipo de conversaciones establecidas, buscando la innovación, la expresión y la ruptura con lo establecido. Consideraban al pasatismo como un obstáculo para el progreso artístico y social. Eh, Como cuarta tenemos el cambio. Este es un movimiento que se refiere a la idea de romper las estructuras y normas establecidas en el arte y la sociedad, y buscar nuevas formas de expresión y experimentación. Los artistas de vanguardia buscaban desafiar lo establecido, explorar lo desconocido y cuestionar las conversaciones tradicionales con el objetivo de generar transformaciones significativas en el arte y en la sociedad en general. Como, como quinta tenemos el hombre nuevo, que este se refiere a la idea de una nueva forma de ser humano, que surgía como resultado de los cambios sociales, políticos y culturales propuestos por los movimientos vanguardialistas. Este nuevo hombre se consideraba la libertad de las limitaciones y convenciones tradicionales, abierto a la experimentación y la transformación personal y comprometido con la construcción de una sociedad más justa y progresista. Como sexta tenemos el arte decadente, que este se refiere a un movimiento artístico que combina elementos de la decadencia y la vanguardia. Se caracterizaba por su enfoque en la experimentación, la transgresión de normas y la exploración de temas tabú. Este tipo de arte busca desafiar las convenciones establecidas y provocar emociones intensas en el espectador. La vanguardia supone una renovación de formas y contenidos. Una vanguardia artística, por ejemplo, intenta reinventar el arte y se enfrenta a los movimientos existentes. En un principio la vanguardia es minoría y suele ser generada rechazo por parte de los círculos tradicionales. Con el paso del tiempo, eh, sin embargo, puede convertirse ella misma en parte del sistema, perdiendo su coordinación y perdiendo su condición vanguardista. La plasmación. La plasmación estética es un término que se refiere a la forma en que las experiencias artísticas son representadas y exageradas a través de la práctica artística. Es la manera en que los artistas usan su talento y habilidades para transformar sus ideas, sentimientos y creencias en realidad. El realismo crítico intenta presentar tales esencias como algo existencial, como algo existencial objetivo, al modo de los universales del realismo. La esencia posee una realidad especial distinta de la realidad física. Se le puede aplicar la característica espacio-tiempo. El realismo crítico, por su parte, se adhiere a un modo de interferencia que lleva al investigador de la superficie de los fenómenos a sus causas, o en términos aún más generales,
que se encuentran a un nivel eh, que se encuentra a un nivel más explícito eh, en maneras de niveles más profundos. El realismo socialista es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Los artistas sociales buscan expresar la realidad social y política a través de la pintura, de la escultura y la literatura. Ahora vamos a hablar un poco sobre los géneros literarios del vanguardismo. El futurismo en los géneros literarios de la vanguardia fue un movimiento que se desarrolló principalmente en Italia a principios del siglo XX. Fue liderando por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, quien publicó el Manifiesto Futurista en 1909. Los futuristas literarios buscaban liberarse de las convenciones literarias del pasado y abrazar la era y la velocidad de la vida urbana. En sus escritos, los futuristas literarios adoptaron un estilo audaz y experimental utilizando técnicas como el collage, el montaje y la fragmentación para reflejar la velocidad y la fragmentación de la sociedad moderna. También utilizaron lenguaje provocativo y fue creando nuevas palabras y formas de expresión para capturar la energía y la dinámica del mundo moderno. Los temas recurrentes en la literatura futurista incluyen la tecnología, la máquina, la, la guerra, el progreso científico y la transformación social. Los futuristas celebraban la velocidad, el ruido y la violencia eh, como elementos positivos de la modernidad y veían el futuro como una época llena de posibilidades y creían en la capacidad del arte para transformar el mundo. Por otra parte, el futurismo literario tuvo una influencia significativa en los movimientos artísticos posteriores como el dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo. Aunque el movimiento futurista en sí mismo decayó después de la Primera Guerra Mundial, su legado perdura en las obras de escritores vanguardistas que desafiaron las convenciones literarias establecidas y exploraron nuevas formas de expresión. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre sus principales representantes. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta, escritor y político italiano, nacido el 22 de diciembre de 1876 en Alejandría, Egipto. Es conocido como el fundador y líder del movimiento futurista, una corriente artística y literaria que surgió a principios del siglo XX y buscaba romper en las tradiciones del pasado y promover la modernidad, la velocidad y la tecnología en el arte y la sociedad. Marinetti estudió Derecho en París y desarrolló un interés por el arte y la literatura en 1909. Publicó el famoso Manifiesto Futurista en el que expuso las ideas fundamentales del movimiento y en este manifiesto abogaba sobre la destrucción de los valores tradicionales, la exaltación de la velocidad y la máquina y la liberación del arte de las restricciones del pasado. El movimiento futurista tuvo un gran impacto en diversos campos como la literatura, la pintura, la arquitectura, el diseño y la música. Mario Carli fue un poeta, novelista, ensayista, diplomático y periodista italiano. Nació el 30 de diciembre de 1888 en San Severo, Italiana, y falleció el 9 de septiembre en 1935 en Roma. Se educó en Florencia, donde conoció a Filippo Tommaso Marinetti en los años 1910 y se adhirió al futurismo como miembro
de los llamados Pelotón Azul. Después de luchar en la Primera Guerra Mundial, se unió a los Arditi y participó junto a Gabriel D'Annunzio durante la empresa del Fiume en 1919. Después, Carli apoyaría a los militares antifascistas creado en 1921. Julius Evola fue un filósofo, escritor italiano, nacido el 19 de mayo de 1898 en Roma y falleció el 11 de junio de 1974 en la misma ciudad. Es conocido por su influencia en el movimiento de la derecha radical y su apoyo al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Evola se interesó desde joven por la filosofía, la espiritualidad y las tradiciones ancestrales. Desarrolló una visión del mundo que combinaba elementos del pensamiento tradicional, el esoterismo y la crítica a la modernidad. Sus obras más conocidas incluyen Rebelión contra el mundo moderno en 1934 y Metafísica del sexo en 1958. Durante el periodo del fascista, Evola se acercó al régimen de Benito Mussolini y se convirtió en un destacado intelectual fascista. Y bueno, sin embargo, a medida de que el fascismo, Evola comenzó a distanciarse del movimiento después de la Segunda Guerra Mundial y continuó desarrollando su pensamiento y escribiendo sobre temas como la espiritualidad, la política y la sociedad. Su obra ha sido objeto de controversia debido a sus opiniones extremas y su situación con movimientos políticos de derecho. Julius Evola falleció el 11 de julio de 1974 en Roma. A pesar de las críticas y controversias que rodean su figura, su influencia en el pensamiento político y filosófico persiste hasta el día de hoy. Sus ideas siguen siendo objeto de estudio y de debate en diversos ámbitos académicos y políticos. El expresionismo. El expresionismo inicia a principios del siglo XX en el país hermano. El expresionismo se denomina como un movimiento de vanguardia caracterizado por la representación subjetiva, distorsionada y deformada de la realidad, que va muy en contra de los principios de objetividad del impresionismo. Esta corriente, por lo general, se adentra en lo más profundo de una idea, de un sentimiento, de un pensamiento que tiene en este caso un pintor o un individuo, y hace que en este se reflejen pensamientos oscuros y tabús acerca de un tema histórico o de un contexto histórico. El expresionismo se extendió muy rápido o de una forma súper rápida a otras partes geográficas y culturales, lo que hizo que se reflejaran otras realidades muy diferentes, como en este caso lo fue la subjetividad. El expresionismo literario surge alrededor de 1910. Se le caracterizó sumariamente como una reacción en contra del naturismo y del simbolismo. En el al naturalismo lo rechazó por el reflejo detallista de una realidad, y al simbolismo lo rechazó por la actitud que tenía este frente a la intimidad o a una actitud intimista. Forma parte del cuadro de los vanguardistas literarios, forma parte del cuadro de las vanguardias literarias del siglo XX y es una de las primeras en el tiempo. Sus rasgos definitorios son el afán de evocar la velocidad y la simultaneidad,
la crítica no pasatista de la sociedad contemporánea, ya que prefería una temática urbana. Una proposición de una utopía humanista que no apela a una figura abstracta como lo es el hombre, y una subversión del lenguaje que alcanza a la sintaxis y a veces a la palabra misma, liberación y revitalización de una imagen, que se despoja de los anexos casuales e incursionan en lo asociativo, anticipando el surrealismo, invocando del éxtasis, fuerte presencia de lo onírico y lo fantástico, que abarca también de la ironía grotesca, eh, que es una reacción de atracción y odio hacia la tecnología. Lo diferencia radicalmente, eh, un influyente movimiento de aquel entonces, que es el futurismo italiano, que es un partidario incondicional de los desarrollos industriales y tecnológicos y exaltador de una guerra. Este tema se caracteriza por que la luz y la perspectiva quedan en un segundo plano. Lo que quiere decir es que son alteradas de una manera intencional. Otra de sus características es la improvisación de las pinturas, ya que los artistas expresionistas no realizaban ningún trabajo previo a su trabajo final, o sea que no realizaban un trabajo y iban mostrando iba mostrando su creación, sus pasos para mostrar un trabajo final, sino directamente mostrar el trabajo final sin antes mostrar un trabajo previo. Otro de sus características es una preponderancia de la figura humana, o sea que muestran preposición o preposición a una figura humana, y sobre todo un gran interés por los desnudos femeninos, por las mujeres desnudas, como representación del alma. Igualmente, la superposición de los paisajes urbanos, la naturaleza y el mundo onírico refuerzan los significados emocionales de las obras. Los expresionistas otorgaban otorgaban al arte un papel redentor, lo consideraban como una liberación de sus sentimientos más ocultos. Como antes lo mencionaba, este tema o este género lo que hace es que a los individuos se les presente un pensamiento, una idea o un sentimiento muy oscuro o un tabú sobre un contexto histórico. Los artistas del expresionismo más representativos o más influyentes de esa época fueron Edvard Munch, Vasily Kandinsky y Franz Marc. Edvard Munch nació en Løten, Noruega. En su infancia sufrió la pérdida de varios familiares cercanos a causa de la tuberculosis y vivió atemorizado por su padre, que era muy religioso y muy estricto. Edward comenzó la carrera de ingeniería, pero la abandonó para empezar una carrera artística que bebía del simbolismo de Gauguin. Su estilo era muy personal y muy expresivo, absolutamente no tenía que ver nada con con el naturalismo, o con los naturalistas, y eso fue lo que llamó la atención de las personas. Eh, Él fue marcado por la soledad, por la depresión, por el alcoholismo también, que lo ayudó mucho para su creatividad, pero lo hizo ingresar a un sanatorio donde murió completamente solo, y aunque fue muy reconocido como el mejor pintor noruego, él no se sentía bien por lo que sufría. Anteriormente había mencionado esto, que era ansiedad y soledad. Él dejó más de 10.000 cuadros, 15.400 acuarelas y 4.500 dibujos. Él dejó más de 1.000 cuadros, 15.400 grabados y más de 4.500 dibujos y acuarelas. Uno de sus temas más sonado fue El Grito. O sea, esa fue su obra mayor
su obra maestra, por así decirlo. Y esto fue en 1994. Vasily Kandinsky. Él fue ruso, después fue alemán y por último fue francés. Él fue el gran teórico del arte abstracto, lo que quiere decir es que él representaba el objeto, la representación, él quería decir que la representación del objeto quedaba en segundo plano, quedaba de una manera secundaria e incluso era perjudicial cuando ésta se exponía. La belleza del arte reside en la riqueza cromática y la simplificación formal. Es la representación de lo esencial del arte, no es una burda imitación de la naturaleza, del naturalismo, sino que de por sí el naturalismo es insuperable para Kandinsky. Él también compaginó sus estudios de Derecho y Economía con clases de dibujo y pintura. Como buen aficionado del arte, él era muy aficionado del arte de los principios del siglo XX, le interesaban las culturas primitivas y las manifestaciones artísticas populares rusas. Franz Marc. Él se crió en una casa llena de artistas, sus familiares eran artistas. Su padre fue el pintor William Marc. Él estudió, Franz Marc estudió arte en Múnich a finales del siglo XIX y descubre a Vincent van Gogh, que fue el que le voló la cabeza para que él empezara a ser artista. En torno a 1910 se junta con August Macke y Vasily Kandinsky para fundar Der Blaue Reiter. Él murió poco después del 4 de marzo de 1916 durante la Primera Guerra Mundial a la edad de 36 años. Sus coloridas representaciones, sus coloridas prácticas abrieron o dieron paso al arte que influiría en todo lo posterior, o sea, en todo lo que le seguía. Pero le interesó sobre todo el mundo animal, lo que eran caballos y cuervos, ya que el humano en que él cambió le parecía ser un ser despreciable que no era digno de retratarse. Bueno, el surrealismo fue otro género literario y también un movimiento artístico que nació en la vanguardia en la década de 1920. Este fue liderado por un poeta llamado André Breton y se caracterizó por explorar el mundo del subconsciente, es decir, de la parte irracional de la mente del ser humano, los sueños y todo esto que nosotros involuntariamente pensamos. Esto con el fin de liberar la creatividad y la imaginación sin restricciones morales o estéticas, lo que pues se tenía costumbre. Los artistas surrealistas utilizaban técnicas como el automatismo, donde dejaban fluir libremente sus pensamientos y emociones, digamos que sin dejarse influenciar de su parte consciente o de su parte del cerebro que ya tenían programada para seguir reglas, para seguir normas, para seguir tradiciones. Y se combinaba todas estas intervenciones con imágenes que se daban de manera inesperada, de manera espontánea. Esto con el fin de romper la lógica tradicional y cuestionar a la vez las normas sociales y culturales que pues estaban establecidas. El surrealismo pues se manifestó de diferentes formas, en diferentes maneras de expresión artística como la pintura, la escultura, la fotografía, el cine y pues en este caso la literatura. Los artistas surrealistas, todos en general, creaban imágenes impactantes y sorprendentes con elementos simbólicos y que llamaran la atención para invitar al espectador a reflexionar sobre el significado oculto que había detrás de todas estas imágenes y de todos estos elementos tan atractivos. El movimiento surrealista tuvo una influencia duradera en el arte y la cultura, es decir, que marcó
muy fuerte toda la etapa del siglo XX, y pues abrió nuevas posibilidades de exploración del mundo interior del individuo y cuestionar las esculturas establecidas. Em, a través de su enfoque, que era lo irracional y lo subconsciente, el surrealismo buscaba desafiar las convicciones y liberar la imaginación creativa. Bueno, continuando con el surrealismo, pues es la vanguardia más importante en cuanto a la literatura. Esta surge en 1924, como les había dicho, en la década de 1920, de la mano de André Breton. ¿Pero por qué? Él publicó su primer manifiesto surrealista en 1924. En palabras de Breton, que pues publicó en su manifiesto, y voy a citar la frase que dice: el surrealismo es un puro automaticismo psíquico por el cual se interviene expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase, pues, de uno de los más grandes exponentes de este movimiento artístico y literario, pues explica que el surrealismo se basa en el automaticismo psíquico, es decir, en tener la mente siempre pensando de forma automática y no en lo que ya está predeterminado pensar. Esto implica expresar el pensamiento de manera espontánea y de manera fluida, sin la influencia del consciente, de la razón o de las normas. Esto además también significa que se busca plasmar el pensamiento o el funcionamiento del pensamiento tal como se manifiesta, tal y como nosotros los seres humanos lo pensamos, sin intervenciones racionales o sin ejercer un control o modificación sobre él. Además, pues André Breton también menciona que esta expresión puede llevarse a cabo tanto de manera verbal como a través de otras formas de arte, como puede ser la pintura y la arquitectura. También resalta que este proceso se realiza sin preocupaciones estéticas o morales, es decir, sin seguir lo que era tradicionalmente correcto, aceptado o común, y también que el objetivo principal del surrealismo es capturar la esencia y la autenticidad del pensamiento sin juzgarlo ni moral ni estéticamente. La palabra surrealista la empleó por primera vez Apollinaire en 1917 y a partir de ese entonces se convirtió en un término usado con frecuencia por este autor del que hemos estado hablando, André Breton, y los colaboradores de la revista llamada Literatura. Al principio se trataba de un arte fundamentalmente literario, como lo había sido el futurismo, es decir, nació como una tendencia literaria y luego se fue trasladando a otros entornos como fue la pintura, por ejemplo. Y de hecho la pintura surrealista pues aparece desde la exposición hecha en 1925 en la Galería de Pierre con artistas como Man Ray, Klee, Miro o Pablo Picasso, unos muy importantes, a los que también se añadirían artistas muy reconocidos a nivel mundial como sería Dalí y Magritte, René Magritte. El surrealismo propone una teoría de la importancia de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, para cambiar la sociedad, para revolucionar la mente. La mente, el arte y el hombre. Bueno, no es un movimiento con un mismo estilo, es decir, no todos los artistas surrealistas llevan la misma temática o sí, el mismo estilo de escritura o de pintura, sino que hacen una serie de investigaciones individuales, cada uno con un estilo y una marca propia. El movimiento del surrealismo pues tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud, de Edmund Freud, que es uno de los exponentes más grandes del surrealismo,
Y esta obra pues es un rechazo de la cultura tradicional basada en el poder de la razón. Más adelante vamos a hablar sobre los estudios de Freud. Bueno, defiende la revolución y se compromete con movimientos activistas revolucionarios de izquierda. Esto pues es algo que no se aceptaba mucho en el siglo XX. Em, eh, el surrealismo quiere convertirse también como en el líder del movimiento del dadaísmo, es decir, superar este movimiento, ya que pues van, digamos que creencias, con creencias parecidas. Incluso André Breton es uno de los dadaístas también más grandes de la historia. Bueno, también pues el dadaísmo es algo que ya mi compañero les ha explicado y esto se basa en que las dos son una crítica constructiva del arte tradicional y rompe con los convencionalismos sociales y tradicionales y más bien invita a los espectadores y a los lectores a la experimentación de los métodos del psicoanálisis en literatura y en pintura. Bueno, a todo esto me gustaría aclararles qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría psicológica desarrollada precisamente por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su objetivo principal es explorar y comprender el funcionamiento de la mente humana, especialmente los procesos inconscientes, ya que Edmund Freud se basaba en la búsqueda de tratamientos para aquellas personas que sufren de trastornos mentales o enfermedades mentales. Entonces él quería estudiar todos estos comportamientos, emociones y rasgos o conflictos psicológicos. También cabe resaltar que el surrealismo se dividió en dos, en el abstracto y en el figurativo. El abstracto se caracteriza por la representación de formas y elementos reconocibles en el mundo real, y el figurativo pues era todo lo contrario, era la representación de escenas que no pudiéramos visualizar tan fácil en el mundo real. Pero aunque estas fueran diferentes, pues las dos se unían para crear esta estructura que analizara la psique humana. Bueno, como ya les había explicado, Sigmund Freud pues, es una de las figuras más importantes para el surrealismo, ya que de él se basan muchas de las teorías de que es muy importante recalcar la importancia de la psique por encima de la razón. Entonces vamos a hablar un poco de él. Sigmund Freud pues nace a principios del siglo XX y fue un neurólogo austriaco, un psiquiatra y un filósofo, y fue una figura muy importante del siglo XX. Él empezó a sentar bases del psicoanálisis con un enfoque muy novedoso sobre la psique humana, que es tanto una teoría de la personalidad como un método de tratamiento como para pacientes de trastornos, que era su especialidad, tratar enfermedades mentales. Bueno, la principal contribución de Freud a la psicología era el concepto que él tenía del inconsciente. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Es decir, que todo lo que hacemos, la forma en la que actuamos, la forma en la que somos, nuestra personalidad como tal, se debe a todos estos aspectos que no controlamos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia también son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte del inconsciente. En el inconsciente nos va a influir desde la parte desde el comportamiento hasta los pensamientos, y es donde nos influye a la conducta. Bueno, como método de tratamiento, el psicoanálisis procura llevar estos recuerdos dolorosos, estos recuerdos que nos hacen daño y que tanto reprimimos, a la conciencia de vuelta, o sea, volverlos de la inconsciencia o de la parte inconsciente a la conciencia, con el fin de liberar al sujeto de su influencia negativa. Entonces, pues Sigmund Freud fue una figura bastante importante, por ejemplo, para autores como André Breton, que se basaron en sus palabras para crear diferentes obras literarias.
y también artísticas. El existencialismo es una corriente filosófica compleja que se originó a principios del siglo XX y tuvo un gran impacto en diversas áreas del pensamiento, incluyendo la filosofía, la literatura, la psicología y el arte. Aunque existen diferentes enfoques dentro del existencialismo, comparten ciertas ideas fundamentales. En primer lugar, el existencialismo pone énfasis en la existencia individual y en la experiencia subjetiva de cada persona. Considera que el ser humano es un ser único y libre, capaz de tomar decisiones y darle sentido a su vida. Sin embargo, esta libertad también conlleva una profunda responsabilidad, ya que cada individuo es responsable de sus elecciones y acciones. El existencialismo aborda cuestiones fundamentales sobre el sentido de la vida y la condición humana. Reconoce que el mundo puede ser absurdo o carecer de un propósito inherente, lo que genera angustia existencial. Frente a esta realidad, el existencialismo plantea la importancia de enfrentar esa angustia y buscar darle sentido a la vida a través de nuestras elecciones y compromisos personales. La autenticidad es otro concepto clave en el existencialismo. Se refiere a vivir de acuerdo con los valores y creencias propias en lugar de adoptar los valores impuestos por la sociedad o las expectativas externas. La autenticidad implica asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y vivir de manera coherente con nuestra propia esencia. Principales autores y sus obras. Guillaume Apollinaire nació el 26 de agosto de 1880 y falleció el 9 de noviembre de 1918. Fue un poeta y novelista italiano y el creador del caligrama. Fue el precursor del cubismo literario y también el primero en emplear los términos surrealismo y surrealista. En sus obras poéticas se destacan Alcoholes, Caligramas, El Hercía Caicía y El Encantador en putrefacción. Como siguiente está Filippo Tommaso Marinetti, que nació el 22 de diciembre de 1880 y falleció el 2 de diciembre de 1944. Filippo Tommaso Marinetti fue un poeta y escritor italiano, fundador del futurismo literario a raíz de la publicación del Manifiesto Futurista de 1909, el cual marcó un antes y un después, al rechazar la estética tradicional. Marinetti fue defensor de la violencia y participó en el régimen fascista italiano. Entre sus obras futuristas se destaca Mafarca el futurista, Muñecas eléctricas, Manifiesto futurista y Las 5 estrellas. Frank Wedekind nació el 24 de julio de 1864 y falleció el 9 de marzo de 1918. Él fue un dramaturgo alemán que fue uno de los precursores del expresionismo literario, que destacó fundamentalmente en el teatro. Entre sus obras se destacan Despertar de primavera en 1891, El espíritu de la tierra, La caja de Pandora y Kinder und Narren, niños en bufones. Heinrich Mann nació el 27 de marzo de 1871 y falleció el 11 de marzo de 1950. Fue un escritor alemán que destacó en la prosa expresionista y en cuyas obras evidenció una fuerte crítica social. Entre sus obras se destacan Der Untertan, El súbdito, Profesor Unrat oder das Ende eines, Der Atem, Die Welt der Herzen, Flautas y puñales,
El retorno de Hades y Eugene Order du Bourget. Tristan Tzara nació el 28 de abril de 1896 y murió el 25 de diciembre de 1963. Él fue un poeta rumano y una figura clave en el dadaísmo literario. Además, entre sus obras más importantes están 25 poemas, Lampisterias, Cine, Calendario del Corazón Abstracto, Cabaret Voltaire, Seven Dada, Manifiestos en Lampisterias, De Nuestros Pájaros y Approximated Men and Other Writings. Fritz Lang nació el 5 de diciembre de 1890 y falleció el 2 de agosto de 1976. Él fue un director y guionista de cine austriaco, naturalizado alemán, a la que renunció, y estadounidense que desarrolló su carrera artística en Alemania y en Estados Unidos. Entre sus obras dadaístas destacan La Primera Aventura, de Celestial del Señor Antiprina, 25 poemas y El Hombre Aproximativo. André Breton nació el 19 de febrero de 1896 y falleció el 28 de septiembre de 1966. Fue un escritor francés que participó en el movimiento dadaísta y fue el mentor del surrealismo francés. Fundó la revista Literature en el año 1919 y una de las más influyentes de la época fue esta. André Breton publicó los dos manifiestos surrealistas, el primero en el año 1924 y el segundo en el 1930. Entre sus obras se destacan Los campos magnéticos, El amor loco, Naya o el diccionario abreviado del surrealismo, Manifiestos del surrealismo, Antología del humor negro y Amor loco. Louis Aragon nació el 3 de octubre de 1897 y falleció el 24 de diciembre de 1862. Él fue un novelista y poeta francés que participó en el dadaísmo y después en el surrealismo gracias a la influencia de André Breton. Fue uno de los primeros autores en participar en el surrealismo literario. Entre sus obras y creaciones surrealistas se destacan El campesino de París, La Semana Santa, Fuego de Alegría y El movimiento perpetuo en 1926. En Hipnosis y autores, primero tenemos a Guillaume Apollinaire con su obra Alcoholes, de la cual trataba que después de años de trabajo, Guillaume reunió sus poemas escritos desde 1998 hasta 1913 en Alcoholes, que fue un acontecimiento literario en toda Europa. El primer poema del libro, llamado Zona, abre nuevos tópicos para el escritor y el canto de la modernidad de la experiencia de las ciudades como espacio literario. Aquí se hace notar su búsqueda de nuevas posibilidades estéticas para la poesía y se afirma como un formalista en la ausencia de puntuación y provocador de la sonoridad poética, como se aprecia en el poema célebre El puente de Mirabeau. Sus versos se caracterizan por la inclusión de silogismos y por un hermetismo expresivo, es decir, manifestar cierto grado de falta de empatía y compasión, ser muy críticos y hasta aislarse basado en la evocación. El siguiente es Filippo Tommaso Marinetti con su obra Mafalda el futurista. En el texto es ambientado en una África antigua, imaginaria, narra las épicas aventuras de Mafalda, que después de haber triunfado sobre sus enemigos en batalla, en lugar de proclamarse rey de los africanos, decide retirarse y dedicarse a la creación de su hijo Gazurma, autómata, y semidios Salato. La novela fue acusada de ultraje al pudor y publicado parcialmente bajo censura en 1920, refiriéndose a un hecho o insulto que ofendía a las personas por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad y etc. Especialmente como en ese entonces en público y con cierta violencia. Después estaba Vicente Huidobro con El Nido Cid Campeador.
Esta novela de Huidobro de 1929 es una revisión, una réplica del clásico Mío Cid, del Cantar del Mío Cid, donde el poeta propone una reinvención del mítico héroe medieval español. A su manera se reencarna y se viste con una armadura y se lanza en esta epopeya por los campos de batalla de la creación, derribando una vez más las rigideces expresivas contra las que siempre luchó y logrando una narración de vanguardia. Huidobro legitima su relato señalando en el prefacio que se trata de la verdadera historia del Mío Cid campeador, escrita por el último de sus descendientes. Tristan Tzara, con su obra Cabaret Voltaire, trata de que Hugo Ball y su compañera Amy Hennings ya venían improvisando él al piano y ella recitando y cantando, veladas en algún local de Zurich, cuando en enero de 1916 decidieron abrir su propio cabaret donde exponer obras de arte, organizar lecturas de poesía y montar espectáculos de música y baile, todo con el ánimo de denunciar la violencia desatada en Europa con la Gran Bretaña, con la Gran Guerra y denigrar los supuestos valores en nombre de los cuales se combatía. Desde el mismo día de la inauguración se asomaron al local artistas que, huyendo de la guerra, se habían refugiado en la neutral Suiza. Especialmente un poeta rumano, Tristan Tzara, adquiriría protagonismo en cuanto asentara en el Cabaret Voltaire, tanto que pronto liderara una revolución que desde esas paredes no tardaría en estallar, la revolución dada. Fritz Lang, con su obra El Cantar de los Nibelungos, se narran las hazañas de Sigfrido, un cazador burgundio del antiguo pueblo germánico, fundador de actual Borgoña en Francia, su amor por la princesa Crímida en el centro de una apasionante historia en donde las actitudes y andanzas de personajes y seres mitológicos exponen la concepción del mundo que tenían aquellos pueblos del norte desde tiempos remotos. Friedrich Christian Anton Lang, conocido como Fritz Lang, dio lo mejor de sí mismo en esta adaptación de las leyendas germánicas que provocaron entusiasmo generaron entusiasmo en su país, sobre todo en el incipiente partido nazi que creyó ver en él las grandes virtudes de la raza aria. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller en Alemania, el ministro de propaganda, Dr. Goebbels, llamó a Lang a su despacho para pedirle que ruede las grandes películas propagandistas del nuevo régimen. Fritz Lang respondió que él no era judío y ellos, en su poder, se atrevieron a decirle que ellos decidían quién era judío y quién no, y sentenció al propagandista Goebbels. Por último, André Breton con Manifiestos del Surrealismo. El nombre original del texto fue Manifeste de Surrealisme y apareció el 15 de octubre de 1924. Es decir, en pleno apogeo de las vanguardias artísticas del siglo XX. Ese texto fue escrito como prólogo de un libro, pero su importancia fue tal que acabó convirtiendo en un manifiesto en sí mismo. Además, Breton a los 5 años escribió un segundo manifiesto en el que detallaba de forma más concisa algunos aspectos que habían aparecido en el primer texto. Entonces, el manifiesto surrealista que existe hoy, que está disponible para leer, es la unión de ambos textos. Bueno, para finalizar nuestra exposición, pues queremos compartir con ustedes una serie de fuentes bibliográficas de las cuales nos basamos para hacer nuestra investigación, nuestros resúmenes, nuestros análisis y pues nuestra presentación. Y también pues queremos que ustedes sigan con el estudio de esta literatura vanguardista que es tan importante y estos movimientos que son tan interesantes para la historia de la revolución de la mente y del arte. Entonces, pues muchas gracias por su atención.